Capítulo 14. Hermana Alma, espero que me escuche. Creo que no tengo capacidad de escucharla, pero espero que sí me escuche. Ok, ¿qué tan personal es Sí lo Dios? escucho, pastor. Dice el capítulo 14. Estamos capítulo 14, ¿qué tan personal es Dios? Recientemente leí un libro sobre la oración que era excelente, excepto que el autor implicaba que no debemos orar por cosas triviales, como lugares para estacionarnos. El autor decía que esas peticiones parecen ser egoístas. Cuando leí eso, no podía esperar para contárselo a mi mamá, Rosemary Miller. Ella había regresado de Filadelfia para la boda de uno de sus 24 nietos. Mamá, mamá, quien ahora, ay, perdón, ay, Quien ahora tiene 80 años. ya, quien ahora tiene 82 años, trabaja a tiempo completo como misionera en Londres. Después de criar 5 hijos con el sueldo mínimo de un pastor, ella y mi padre siguieron compartiendo el evangelio en los barrios pobres de Uganda y en las calles de Dublín. Ahora, además de hacer el discipulado con mujeres surasiáticas, mamá desarrolla amistades con taxistas surasiáticos en Londres. Nos reunimos para desayunar y cuando le dije lo que pensaba ese autor en cuanto a las oraciones por lugares de estacionamientos, ella se veía un poco incrédula. Ladeó su cabeza, se comenzó a reír y dijo, ¿de qué otra manera encontrarías un lugar para estacionarte? Cuando conduzco con los nietos en Londres, siempre dicen, abuela, ¿podrías orar para que encontremos un lugar en el estacionamiento? La respuesta de mamá me hizo recordar a Sara cuando se rió por la bondad de Dios cuando él la sorprendió con un hijo. El regalo de Dios convirtió la risa cínica de Sara del año anterior en pura alegría. Recientemente, mamá encontró una carta que ella había escrito desde Kampala, Uganda, en diciembre de 1979, no mucho después de que Idi Amin huyó del país. Mamá y papá estaban en Uganda, viviendo en el 8º piso de un hotel descuidado, compartiendo el evangelio y haciendo lo que podían para ayudar. La recolección de basuras se había detenido por completo en la ciudad. Así que, junto con varios ugandenses, encontraron un camión de basura y comenzaron a compartir el amor de Dios mientras recogían la basura de la gente. En la carta describió su día típico. Permítame tantito. Pensé que estaban viendo, pero no están viendo, ¿ah? Oh, perdónenme. Ok, dame un minutito. Como que se reinició mi compu. Ok. Pues si quieres agárralo. Gracias Gracias por ofrecerte a leer. Ok. Ok, permítame tantito. Ahí voy. Dame un minutito. No sé por qué se reinició, pero... ¿Ya se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Bien, continuamos. ¿Verdad? En la carta describió su día típico. Las palabras simplemente no logran expresar el caos casi total de un país después de 8 años de una sanguinaria guerra civil. Cuando usamos el baño, si somos afortunados, se puede descargar el inodoro. Si no, tomamos el extremo del pasillo de la manguera para incendios. Si llegamos demasiado tarde, nos damos cuenta que otros ya la han usado, por lo que se aprende a orar por agua. Si llega a la medianoche, uno llena la bañera para poder lavarse en la mañana. Uno pasa por un edificio bombardeado, pasa por calles sucias, orando mientras pasa para que nadie le robe su billetera. Uno
uno se encuentra con algunos asiáticos en el hotel, están muy interesados en nuestro proyecto de tejidos, por lo que dicen, nosotros lo vamos a ayudar con el material, pero no tenemos transporte, por lo que de nuevo uno ora. La tentación de estar consciente de uno mismo y de las limitaciones totales es fuerte. Hay ocasiones en las que oro, Señor, no puedo pasar por este día. Esta es una mujer que ora por lugares de estacionamiento. ¿De qué otra manera se encontraría uno? Una perspectiva desconectada de la vida real. Algunos teólogos creen que no debemos orar por espacios de estacionamiento porque significa que alguien más no lo conseguirá. Un escritor espiritual escribió, si una persona oye un camión de bomberos que llega por la calle y llora, Señor, que no sea mi casa, esa persona expresa una oración inmoral porque desea que sea la casa de alguien más. Sería mejor orar, Señor, que sea mi casa, pero que nadie esté herido. Cuando le conté a Jill lo que decía ese autor, se rió. Cosas emocionantes pueden ocurrir cuando Kim está sola en la casa, por lo que cada vez que Jill oye su sirena, ora que el vehículo no se dirija a nuestra casa. Hace un par de años, en pleno invierno, un ayudante se fue y no le dijo a Kim cuándo volvería. Kim entró en pánico y comenzó a vagar de un lado a otro en la calle, llorando y buscando al ayudante. Después de que un vecino llamó, me fui deprisa a casa. Cuando doblé la esquina a nuestra casa, me recibieron 2 automóviles de la policía que bloqueaban los 2 extremos de nuestra calle con señales de bengala. Kim estaba en medio de todo eso, sin abrigo ni zapatos, casi histérica. Cuando Jill ora para que nuestra casa no se queme, está siendo sencilla, como un niño. Está siendo honesta con Dios en cuanto a lo que hay en su corazón. Esa es la razón de pedir. ¿Revertirá Dios un problema en nuestra casa? No lo sé. ¿Qué pasaría si nuestra casa se quemara? No lo sé. Hablando figurativamente, nuestra casa se quemó cuando Kim nació. Pronto nos dimos cuenta de que el hecho de que la casa se quemó era un regalo. Dios tenía una mejor casa para nosotros. La vieja tenía que irse. Jill y yo oramos porque somos impotentes en contra del ataque de la vida. Cuando oro por un problema, ese problema comienza a brillar con la energía de Dios. Cosas extrañas ocurren. Este escritor espiritual que dijo que no deberíamos orar para que Dios salvara nuestra casa del fuego, ha hecho de la oración un juego de suma cero. La aparición de un camión de bomberos no necesariamente significa que una casa está en llamas. Hay otras opciones. Tal vez hay un gato en un árbol, tal vez alguien esté herido. La raíz del problema es que este escritor espiritualiza excesivamente la oración. Se entrega tan rápidamente ante Dios que él como persona no puede surgir. Cuando Jesús ora en Getsemaní, pasa de mí esta copa, él está siendo real. Los cristianos se apresuran a, no se haga mi voluntad sino la tuya, sin expresar primero lo que tiene en el corazón. Sucumbe tan rápidamente que desaparecen. Espiritualizar en exceso la oración suprime nuestro deseo natural de que no se queme nuestra casa. Cuando dejamos de ser nosotros mismos con Dios, ya no estamos en conversaciones reales con Dios. El pensamiento de este escritor tiene su raíz en el neoplatonismo, la antigua filosofía griega que le restaba el énfasis al mundo físico. Los estoicos griegos se enorgullecían por su capacidad de estar serenos con la vida. Sócrates tranquilamente tomó la copa de veneno que sus ejecutores le dieron. El neoplatonismo se enfrentó en la iglesia e igualó la espiritualidad con la supresión del deseo y la emoción. Esa es la razón por la que Jesús se ve un poco extraño y afeminado en tantas películas. Camina lentamente, habla lentamente y se mueve lentamente. Uno quiere pellizcarlo. Agustín, uno de los padres más grandes de la iglesia, fue influenciado por esta filosofía. Escribió, no le pidan nada a Dios aparte del mismo Dios. Agustín tenía razón en parte. Jonathan Edwards y su discípulo John Piper nos han recordado que el mejor regalo que Dios nos puede dar es el mismo. No obstante, el no le pida nada a Dios está desconectado de la vida. Permítame explicarlo. Imagina un esposo que en verdad ama a su esposa, está atento a sus necesidades, escucha su corazón, es su mejor regalo terrenal. ¿Cómo reaccionaría ella si él le dijera, no me pides nada, soy yo tu mejor regalo? Cuando he dicho eso en nuestros seminarios de oración, todos se echan a reír. El amor del esposo por su esposa no está desvinculado del responder cuidadosa y generosamente a las peticiones de ella. Si separamos nuestras necesidades triviales, hacer, del mejor regalo de Dios, su presencia amorosa ser, entonces
espiritualizamos excesivamente la oración. Si no le pedimos nada a Dios, nos quedamos a la deriva en un mundo malo. Esa posición puede sentirse espiritual porque no parece egoísta, pero no es bíblica porque separa del mundo de Dios el mundo real de nuestros deseos. El reino no puede venir porque está flotando. Al ignorar los mundos espirituales y físicos, el neoplatonismo hizo exactamente lo que hizo la Ilustración. La única diferencia es que el neoplatonismo valoraba lo espiritual, en tanto que la Ilustración valoraba lo físico. Por lo que la iglesia está influenciada por el neoplatonismo. Lo físico no es importante. Y el mundo está moldeado por la Ilustración. Lo espiritual no es importante. Ambas perspectivas suprimieron la oración honesta de persona a persona en la iglesia. La tendencia de la iglesia hacia la espiritualidad antinatural ha sido influenciada aún más en años recientes porque nuestra cultura ha adaptado la espiritualidad budista. En el budismo, uno llega a estar iluminado y alcanza el nirvana cuando deja de desear. De esa manera, los monjes budistas se repiten descuidadamente a sí mismos en un intento de llegar a ser uno con el todo. La meta es la supresión del deseo. Jesús no pudo haber sido más distinto. Lea los evangelios y descubrirá a un hombre apasionado y sensible. Gracias a Dios que tenemos un Salvador que está en contacto con el mundo real, que ora para no beber la copa de ira de su Padre y que clama en rústica cruz de madera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no suprime su sentimiento, ni deja que lo domine. Es real. Es perfectamente natural orar: Dios, por favor, ayuda a quien quiera cuya casa esté incendiada. Protégelos y permite que no sea nuestra casa. Usted es sincero con su deseo y amoroso al mismo tiempo. Si usted se hunde en el Titanic, ora a Dios: consígueme un lugar en un bote salvavidas. Y entonces aplica toda su energía para ayudar a otro a entrar. El deseo y la rendición son el equilibrio perfecto para la oración. Ok, pausa aquí. ¿Qué piensa de lo que escribe el hermano Miller? ¿Qué piensa de lo que dice el hermano Miller? Está bien. En realidad, aunque parezca una simpleza, con el estacionamiento, pero por ejemplo, orar por la pasta de dientes, por el jabón de los trastes, el jabón de la lavadora. Exactamente. Que tenga uno con que comprar llantas. Exactamente. Y hermanos, esa fue una de las razones que cuando empecé con las oraciones de Pablo, quería que pudiéramos estudiar las oraciones de Pablo para entender las oraciones concretas y ¿verdad? Y dejarnos de ese vocabulario religioso que no tiene sentido y no significa para nada. ¿Se acuerda? Sí. Porque, de nuevo, queremos emular las oraciones de Pablo, pero no sirve de nada si no entendemos: Señor, por favor, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estoy repitiendo las palabras de Pablo, pero ¿qué significa? ¿Quién sabe? Ajá. Pero si saben lo que significan, tienen un peso grandísimo. Exactamente. Entonces, y esto es una de las cosas importantes, hermano. No hay nada de malo. Y es más, hay mucho de malo, o hay algo de incorrecto, creo que es la palabra, incorrecto, cuando nuestras oraciones vuelan aquí y continúan volando aquí. Señor, provéenos todo lo que necesitamos, todas las cosas, tú sabes cuáles son. Y la oración queda aquí volando. No, Señor, necesitamos 2,000 pesos para esto. Señor, necesitamos 100 pesos para esto. Señor, necesitamos 30 pesos para esto. O sea, a veces es como: ay, sí, pero ¿para qué molestarlo con tanto número? No eres infinito. O sea, ¿qué? Y este es ¿qué? El punto. Bien. También, aún que pensar, si vamos a compartir la palabra o algo, que también nos dé Amén. la manera, la forma de que, o sea, como venía comentando con la hermana Sandra, está disciplinando como 3 personas, y son así medio reacios, pero Dios es una bendición que te dé la oportunidad de compartir. Es una bendición, porque al fin y al cabo el Espíritu Santo hará la obra en la persona. Amén. Amén. Bueno, a ver, pásasela, Valeria. Es que se ofreció. Como Miguel, ¿me das la oportunidad?
Ay, me lo voy a llevar a... Ok, fuerte Valeria. ¿Qué número de página no? Estamos en pijamas y leche. Pilos. Una experiencia de una oración respondida fue estimulada por mi mamá cuando yo tenía 9 años de edad y no tenía pijamas. Acabábamos de trasladarnos del Valle Central de California a San Francisco, donde papá No había le voy a aceptado un entender. trabajo como escritor para una fundación. Incluso en 1963, el costo de la vivienda no sería $100,000, por lo que nuestra familia de 7 se había rentado una casita de 2 dormitorios en el sur de San Francisco. Ok, pausa tantito, pausa. Valeria, ¿sabes qué? Ayúdame aquí, porque no te va a escuchar, no te escucha la hermana Alma. Yo tampoco. Es que no estamos usando el micrófono ese, estamos usando, y tampoco el hermano Ortega. La oigo, pero no entiendo absolutamente Y yo nada. sí, pero apenitas. Es que mi oído derecho es el malo. ¿Ok? Sí, fuerte, ok. Y ya yo paso. Puedes empezar desde el principio otra vez porque te oí pero no te entendí absolutamente nada. Mi primera experiencia de una oración Ahí está, sí, de, tú sigue, un- tú de una sigue. oración respondida fue estimulada por mi mamá cuando yo tenía 9 años de edad y no tenía pijamas. Acabábamos de trasladarnos del Valle Central de California a San Francisco, donde papá había aceptado un trabajo como escritor para una fundación. Incluso en 1963 el costo de la vivienda nos había sorprendido, por lo que nuestra familia de 7 se había apretujado en una casita de 2 dormitorios en el sur de San Francisco. Debido a los problemas de espacio, yo dormía en un catre, en una plataforma que daba a una ladera pronunciada. Me emocionaba porque pasé la mayor parte de mi niñez queriendo ser guardabosques. El único problema era que la plataforma no tenía techo. Mis hermanas cerraban con llave la puerta en la noche y cuando llovía, no siempre me oían cuando llamaba a la puerta. Me di cuenta que podía dormir en la lluvia si me acostaba a un lado del catre con el agua que se acumulaba en el centro de mi saco de dormir. Solamente tenía que tener cuidado de no rodar al centro de mi saco de dormir. En el invierno me trasladaba adentro y dormía en un espacio pequeño dentro del espacio de acceso, precisamente abajo del tragaluz del pasillo. Los pijamas eran cruciales. Cuando le dije a mi mamá que no tenía pijamas, sugirió que orara por unas, así que lo hice. Dentro de una semana, un par de pijamas rojo encendido llegó en un paquete de provisiones de unos amigos. 2 semanas después, llegó un segundo par. No estoy bromeando, no recuerdo antes o desde entonces haber recibido un regalo de pijamas. La respuesta a mi oración fue tan clara, tan rápida, que no podía pasarla por alto. Dios se interesa en los pijamas. También se interesa en la leche. Cada día en el desayuno oro en silencio mientras Kim sirve la leche para su cereal. Su visión monocular la deja sin percepción profunda, por lo que apuntar es difícil. Su debilidad en la planificación motora le hace difícil dejar de servir una vez que haya comenzado, y su disgusto por el consejo significa que no oye cuando le digo que se detenga. El resultado puede ser emocionante. De hecho, Jill generalmente se va de la cocina cuando aparece el cartón de la leche. Dios se interesa en la acción de servir leche. Está tan involucrado en nuestra vida. ¿Significa eso que todos deberíamos orar cuando servimos leche? Por supuesto que no. Espero que usted ya haya aprendido a servir leche. No es una necesidad en su vida. No obstante, lo es para Kim. Entonces oramos. No nos hace más espirituales, solamente es uno de los pequeños viajes de oración en los que Kim y yo estamos. Un momento de encarnación. La maravilla del Dios infinito personal se exhibe, más que en cualquier otro lugar, en la encarnación. Nada puede prepararnos para el nacimiento de Dios, un niño judío de 2 y 8 décimos de kilo, con cabello rizado café oscuro, que nació en el otoño o el invierno de 5 a.C., en una cueva de pastor en la ladera de una montaña en la ciudad de Belén, en la provincia romana de Judea, en el occidente de Asia. Es tan particular que deja perpleja la imaginación. Dios encontró un lugar de estacionamiento, el lugar y la hora específicos en los que su amor tocaría nuestro mundo. La oración es un momento de encarnación, Dios con nosotros.
Dios involucrado en los detalles de mi vida. Hay otro libro sobre la oración que es excelente, excepto en que el autor dice que la oración se trata principalmente de que pasemos tiempo con Dios y no de que Dios responda a nuestras oraciones. Como ejemplo mencionó que las madres en los días de la alta mortalidad infantil solían orar desesperadamente para que sus hijos no murieran en la infancia. Las técnicas médicas modernas le han puesto un fin a esas oraciones en el occidente. Tal vez las técnicas médicas modernas se desarrollaron en el occidente porque las jóvenes madres en el occidente oraban por las vidas de sus hijos. Es impactante cómo reaccionan muchos escritores espirituales a la especificidad de la oración verdadera. Va más profundamente que el neoplatonismo griego y la influencia de la espiritualidad budista. Francamente, Dios nos pone nerviosos cuando se acerca demasiado. No queremos una dependencia física de Él. Se siente artificial, como si nosotros controláramos a Dios. Muy profundamente, simplemente no nos gusta la gracia. No queremos arriesgarnos a que nuestra oración no sea respondida. Preferimos la seguridad del aislamiento a comprometernos con el Dios vivo, adoptar al Padre, y de esa manera la oración es aceptar lo que un pastor llamó el aguijón de la particularidad. Nuestra aversión a pedir está arraigada en nuestro deseo de independencia. Reynolds, un destacado teólogo de después de la Segunda Guerra Mundial, señaló el problema. El ego humano asume su autosuficiencia y autocontrol y se imagina seguro. No reconoce el carácter supeditado y dependiente de su vida y cree que es el autor de su propia existencia. No nos gusta ser contingentes, totalmente dependientes de otro. El niño que Jesús nos pidió que llegáramos a ser es totalmente dependiente de sus padres para todo. ¿Qué pierdo cuando tengo una vida de oración? Control, independencia. ¿Qué gano? Amistad con Dios, un corazón tranquilo, la obra viviente de Dios en el corazón de los que amo, la habilidad de retroceder de la corriente del mal. En esencia, pierdo mi reino y obtengo el suyo. Paso de ser un jugador independiente a ser un amante dependiente. Paso de ser un huérfano a un hijo de Dios. Cada día experimento la presencia bondadosa de mi Padre. El sábado pasado, por ejemplo, estaba en una tienda de electrónicos comprando unos cargadores para un intercomunicador que estábamos instalando en el apartamento de Kim, y recibí una llamada de Jill en pánico. Acababa de hablar con el ayudante de Kim, quien le ayuda en su trabajo de caminar perros en una perrera. Durante su descanso para almorzar, Kim había pedido comida de McDonald's, pero no podía encontrar su tarjeta de crédito, por lo que McDonald's se había llevado la comida de regreso. Kim había perdido la compostura. Yo traté de llamar al ayudante, pero su teléfono celular funcionaba intermitentemente. ¿Cómo vi el cuidado de mi padre? Porque yo estaba en la tienda de electrónicos apenas a 10 minutos de distancia de Kim. Cuando finalmente me comuniqué con el ayudante, inconscientemente me dio indicaciones hacia el McDonald's equivocado. Mientras esperaba en un semáforo, observé un McDonald's al otro lado de la calle. En ese momento recordé que había algo raro en cuanto a sus indicaciones. Conduje al estacionamiento y ahí estaba Kim. 10 minutos después de haber recibido la llamada de Jill, yo estaba con Kim. El amor de Dios por ella fue tan particular. El estrés de esos 10 minutos fue un recordatorio de mi dependencia y me llevó a una dependencia mayor. El sufrimiento es el regalo de Dios para hacernos conscientes de nuestra existencia supeditada. Crea un ambiente donde vemos la verdadera naturaleza de nuestra existencia, dependientes del Dios vivo. Y sin embargo, la forma en que Dios en realidad obra en la oración es en gran parte un misterio. El misterio de la oración. Algo misterioso ocurre en los contornos escondidos de la vida cuando oramos. Si tratamos de resolver el misterio, el misterio es real. Al igual que un niño autista, solamente podemos ver de lado cómo es que funciona la oración. Cuando Kim saluda a la gente, no los mira directamente, sino de reojo. Algunos expertos tienen la teoría de que para la gente autista es demasiado abrumador mirar directamente a los demás. Muchas cosas en la vida no se pueden observar directamente. En la física cuántica no se puede observar la velocidad y la masa de una partícula al mismo tiempo.
El amor sexual en el matrimonio es bello. El amor sexual que se observa es pornografía. El acto de observar cambia la intimidad sexual. Algunas cosas simplemente desaparecen cuando uno trata de captarlas u observarlas. Los estudios que tratan de demostrar que la oración funciona no entienden la naturaleza de la oración. Son tan extraños como tratar de demostrar la existencia de uno mismo o de medir el amor. Dios es una persona y su universo refleja su condición de ser persona. Mientras más cerca está algo de carácter de Dios, más lo refleja y menos puede ser medido. Las cosas como la integridad, la belleza, la esperanza y el amor están en la misma categoría de la oración. Se puede asegurar su presencia e incluso describirlas, pero no se les puede definir, simplemente porque están demasiado cerca de la imagen de Dios. La suposición de que podemos resolver cómo funciona todo surge de la mentalidad de la Ilustración, la cual dice que todo es materia y energía. Esta definición de todo excluye todas las cosas importantes de la vida como el amor, la belleza y la gente. Las cosas más preciosas de la vida no se pueden demostrar ni observar directamente. Lo sabemos de ellas con la misma seguridad que sabemos que el sol y la luna existen. En 1983 comenzamos a orar para que Kim fuera capaz de hablar. Ella tenía como 1 año y medio. Sin saberlo nosotros, los ingenieros de una compañía de computación en Ohio estaban diseñando la primera computadora de habla de fácil adquisición. 4 años después, cuando Kim tenía 5 años, dijo su primera palabra electrónica, McDonald's. Ahora tiene la 3ª generación de computadoras de habla llamada Pathfinder. Algunos podrían objetar y decir, las computadoras de habla se habrían inventado de todas formas. Frecuentemente es cierto con las respuestas a las oraciones que cuando usted ve atrás todo parece transparente, como si de todas formas hubiera ocurrido. No obstante, ver hacia atrás es en realidad una postura endiosada que supone saber cómo funciona todo. El niño dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos, no me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. La oración es sorprendentemente íntima. Tan pronto como usted tome una respuesta específica a la oración y trate de averiguar qué la ocasionó, pierde a Dios. Simplemente no podemos ver las conexiones casuales entre nuestras oraciones y lo que ocurre. No obstante, no olvide que eso no es cierto solamente de la oración. Todas las mejores cosas de la vida no tienen conexiones visibles. Por ejemplo, el amor desinteresado, el amor que no obtiene ningún mérito ni provecho, es completamente irracional para nuestras élites intelectuales porque no hay una conexión visible entre lo que el amor da y lo que recibe. Aún así, nuestro mundo adora a los pies del amor. Cuando la Madre Teresa habló a nuestras élites intelectuales en Harvard, recibió una ensordecedora ovación de pie. El amor, al igual que la oración, tiene perfecto sentido cuando uno se da cuenta de que es un reflejo de la imagen divina. Ok, pausa ahí. Quiero mencionar algo, regresar a la idea donde, por ejemplo, en el asunto de que a veces, hermanos, se piensa que la oración no cambia nada. Como lo que dijo, o sea, dicen los hermanos, nosotros oramos para que nuestra hija pudiera hablar, pero Dios nos quiso contestar, no porque nuestra hija hablara, sino ¿por qué? Porque se está hablando. Bueno, más que nada, para que Dios pudiera ¿qué? Obligarnos a hablar. Oh, no, para que Dios les proveyera, o sea, para que pudieran adquirir una, o sea, Dios obró para que pudiera haber máquinas de fácil acceso, ¿ok? Entonces, por algunos digan, ¿eso qué? De por sí se iban a hacer. Sí, pero ¿quién las puede comprar? Bueno, o cómo sabes. Este es el punto, y este es el punto que está diciendo el hermano. A veces pensamos que la oración no cambia nada porque al final las cosas van a suceder. ¿Han escuchado eso? O sea, Sí. ¿para qué oras si al final va a pasar? La voluntad de Dios. Pero en realidad también tenemos esa cuestión, porque dice los santos es que si tú oras, Dios no va a cambiar de opinión, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Ok, yo creo que es cierto, pero entonces... No, sí, pero esa mentalidad es la que muchas veces podemos, de manera tiene que fabricar. Usted cree que no quiero un carro dividido,
Pero por lo menos no alcanza el mes. Sí. Ahora, aquí, sí. Ahora, aquí viene el punto. La oración cambia las cosas, ¿sí, hermano? Sí. Y la Biblia enseña eso. La oración cambia las cosas. La oración sí afecta. Si Dios no permite que cambien las cosas, tu corazón sí cambia. ¿no? Exactamente. Entonces, hay que tener cuidado de pensar y darle lugar a la oración como, vamos a decir, imagínense, vamos a orar para que Dios nos dé un buen clima en tal fecha. Y Dios nos pone, vamos a orar para que Dios nos dé un buen clima el sábado que vamos a ir con los Yo niños. ya estoy llorando. Imagínense, y esa es la cosa, hermanos. Imagínense que Dios decide contestar nuestra petición y darnos un buen clima. Ahora, uno puede decir, gloria a Dios, o puede decir, Gracias, es que de por sí, el pronóstico decía Estaba que el sábado iba a bajar. No. Y entonces, hermanos, ese es el punto que tenemos que luchar, es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque al final lo queremos controlar y a todo le queremos buscar una explicación. Y este es el punto, no podemos, no lo controlamos porque no somos Dios. Al final nosotros ni siquiera sabemos todas las posibilidades que existen. Pero sí sabemos, esta es la cosa importante, que Dios nos escucha. Que Dios nos escucha. Hermanos, Dios nos escucha. ¿Ok? Déjame compartir una petición. Yo no sé, ¿ustedes se acuerdan de la petición que compartí con ustedes el domingo que estaba yo predicando? Algo así. Bueno, la salud sí, amén. Amén. Pero no, especialmente este domingo. En el sermón. Vamos a entrar. Por el convivio para el Día de las Madres. Ok, para el convivio, ¿verdad? Les dije, hermanos, yo estoy orando para que podamos hacer un convivio el 12 de mayo, ¿verdad? Para celebrar a las madres, los maestros y todo, porque ese convivio a lo mejor van a gastarse mucho dinero, ¿no? Y yo estoy orando especialmente yo estoy orando para, hermanos, y estaba orando por un lugar, ¿verdad? Un lugar que no fuera tan lejos, un lugar que fuera accesible, y entonces, y yo dije, bueno, entonces, yo no sé cuántos oraron, yo sí estaba orando. Y ayer un hermano me dijo, hermano, sí, se los voy a dejar, vamos a poder rentar, un precio muy económico. Es ahí donde Manuel tuvo su retiro y lo van a rentar. Entonces, hermanos, yo estaba nervioso, porque, hermanos, y esta es la cosa, yo estaba nervioso. ¿Usted lo conoce? Sí, es donde fuimos al retiro el viernes. Entonces, ¿verdad? Está muy bonito. Y la cosa es que está cerca, está ahí adelantito del aeropuerto, creo que es el segundo Oxxo, donde está el segundo Oxxo yendo hacia Aquino, ¿verdad? Después de la funeraria de San Martín está ese Oxxo a la derecha. Y El panteón. El panteón San Martín, el último Oxxo, y te metes, ¿verdad? Para caminar hacia una termoeléctrica que está ahí, y ahí están unos terrenos, y ahí están. ¿Ok? Está muy bien, y vamos a poder tener, y parece que está lo suficiente. ¿Ok? Ahora, hermanos, ayer yo vi, Dios por lo menos me contestó a mí y a los que oraron. Porque de nuevo, ¿saben por qué para mí era muy importante? Porque estamos viendo este asunto del discipulado. Y una de las cosas especiales en el discipulado es conectar unos con otros. Conocernos unos a otros. Y mire, por ejemplo, aunque aquí estamos y nos vemos y dicen amén y nos reímos, pero esto no nos ayuda a conectarnos. ¿Verdad? Necesitamos conectar, necesitamos hablar, necesitamos platicar, necesitamos hacer conexión. ¿Verdad? Y de nuevo, yo creo que Dios nos contestó. Pero de nuevo, en una visión incrédula, como dice el hermano, alguien hubiera dicho, de por sí no pasa. Pero Dios nos contesta. La oración sí cambia las cosas. Sí cambia las cosas. Por eso vamos a orar y por eso debemos persistir en orar. ¿Amén? Ok, continúa, María. La incapacidad de ver la conexión entre la causa y el efecto es intrínseco de la naturaleza de la oración porque es la actividad directa de Dios. Tratar de examinar detenidamente la forma en que la oración funciona es como usar una lupa para averiguar por qué una mujer es bella. Si usted convierte a Dios en un objeto, Él tiene una manera de desaparecer. Hacemos lo mismo cuando un cónyuge
o amigo constantemente nos trata como un objeto. Retrocedemos. Frecuentemente, las respuestas a la oración comienzan antes que la oración en sí. La compañía de la computadora de habla de Kim fue fundada 14 años antes de que Kim naciera. La única forma de saber cómo es que la oración funciona es tener pleno conocimiento y control del pasado, del presente y del futuro. En otras palabras, usted puede averiguar cómo es que funciona la oración si usted es Dios. Si usted va a ingresar a un baile divino que llamamos oración, tiene que renunciar a su deseo de estar en control, de descifrar cómo funciona la oración. Tiene que dejar que Dios asuma el liderazgo. Tiene que confiar. Entonces Dios le deleitará no solamente con el regalo de sí mismo, sino también con lugares de estacionamiento, con pijamas, con leche servida y con Pathfinders. Nadie obra como Él. Bien, hermanos. Bien. Buen capítulo. Ok, vamos a hacer uno más que es corto. ¿Qué hacemos con las promesas extravagantes de Jesús sobre la oración? Ok, ¿quién quiere leer? Amén. Todos. Yo sí quiero ver. Adelante, hermana. So- Adelante. Sí, lo dijo. Capítulo 15. Capítulo 15. ¿Qué hacemos con las promesas extravagantes de Jesús sobre la oración? Jesús tiene una manera de ponernos nerviosos, especialmente cuando habla de la oración. Después de la última cena dice algunas cosas asombrosas. Cuando él y los discípulos todavía están sentados alrededor de la mesa, les dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Luego, en su próximo respiro, subraya su punto. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Juan 14, 13 y 14. Más tarde esa noche, cuando Jesús y sus discípulos se dirigían a Getsemaní, caminaron por las calles oscurecidas de Jerusalén. Posiblemente cuando pasaron por la puerta del templo con su vid dorada, le dice a sus seguidores que Él es la vid verdadera, la fuente de vida. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Juan 15, 7. Nuestra producción de frutos se expresará en la oración respondida. Así el Padre les dará... ¿Me equivoqué? No. Adelante. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15, 16. A medida que Jesús llega al final de su última enseñanza a sus discípulos, insiste en su punto. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Juan 16, 23 al 24. 6 veces distintas Jesús dice, pidan en mi nombre y se los concederé. Ok, vamos ahí. ¿Usted había notado eso? No. Yo siempre estoy queriendo el sábado. Ok, pero había notado eso. Es que esta es la última, recuerde. Esto que está Juan describiendo, esta es la última cena del Señor con sus discípulos. Y el Señor parece muy insistente en eso. Pidan en mi nombre. Pidan en mi nombre. Pidan en mi nombre. Sí me oyeron, ¿verdad? Sí. Pidan en mi nombre. Sí se acuerdan, ¿verdad? Pidan en mi nombre. ¿Ok? Muy insistente, ¿no? El Señor. Ok. Adelante, hermano María Jesús. Cuando le pido a la gente en nuestros seminarios de oración que reaccione sinceramente al aparente cheque en blanco de Jesús en esa conversación en la última cena, todos se sienten incómodos. Una persona preguntó, ¿está exagerando él? Otro dijo, no me gusta fracasar, si oro y no funciona. ¿Es real mi fe? ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a Dios? Aún otra dijo, esa simplemente no es mi experiencia. Persona tras persona dijeron, he orado y no ocurrió. Y los que le pusieron atención detallada a la letra pequeña de Jesús, si ustedes permanecen en mí
o pidan en mi nombre, se deprimieron porque no permanecen en él. ¿Qué hacemos con las promesas extravagantes de Jesús sobre la oración? Los eruditos al rescate. Los eruditos tratan de sacar a Jesús del apuro. Uno dijo: una lectura apresurada de Juan 14, 13 y 14 puede darle a la gente la indicación de que Jesús le dará a la persona cualquier cosa que pida. A Satanás le encantaría hacernos creer la mentira de que Dios responde nuestras oraciones de acuerdo a nuestra voluntad. Cuando descubrimos que Dios no responde nuestras peticiones de riqueza, fama y gloria, lo atribuimos a que el cristianismo es una farsa y acusamos a Jesús de no cumplir sus promesas. Jesús en realidad dice: pídanme que haga cualquier cosa por ustedes en mi área de trabajo y lo haré. Si intentamos ser testigos efectivos, tenemos que emplear la ayuda de Dios a través de la oración y pedir solamente que se haga su voluntad, no la nuestra. Solamente entonces tenemos la oración respondida. Para parafrasear a este erudito, lo que Jesús en realidad quiere decir es que si nos vamos en un viaje misionero, misterioso, Dios nos ayudará, pero incluso entonces tenemos que decir: que se cumpla tu voluntad. Este escritor limitó la extravagancia de la promesa de Jesús a la actividad claramente religiosa, como el testificar. Sin darse cuenta, aceptó el modelo de la ilustración y relegó la oración a nuestro mundo privado. Resolvió el problema de las afirmaciones extravagantes de Jesús al justificarlas. Mantuvo lo infinito de Dios, pero perdió su cercanía. Este erudito tiene razón en que la oración no es mágica ni un intento de controlar a Dios. Ofni y Finees llevaron el arca del pacto a su batalla con los filisteos como un truco mágico, para que los ayudara a derrotar al enemigo. Habían estado abusando sexualmente de las mujeres que llegaban al templo, pero entonces, con los filisteos que los tenían en la mira, querían que Dios anduviera por allí. Los filisteos ganaron la batalla, mataron a Ofni y Finees y capturaron el arca. 1 Samuel 4, 1 al 11. En otras palabras, no se meta con Dios. Él no es su juguete ni su máquina dispensadora personal. Usted tiene que estar en la vid. Aún así, ¿qué de las afirmaciones extravagantes de Jesús? Pedir en el nombre de Jesús no es otro asunto que tengo que arreglar para que mis oraciones sean perfectas. Es otro regalo de Dios porque mis oraciones son tan imperfectas. Santiago, el hermano de Jesús, llega al rescate y compensa las promesas extravagantes de Jesús. Santiago describe 2 peligros al pedir. El primer peligro, al lado izquierdo del siguiente cuadro, es no pedir. Santiago escribe: no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. El segundo peligro es pedir egoístamente. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Podemos caer de cualquiera de los 2 precipicios. Ok, pausa ahí. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué piensa de aquí? Ok, de nuevo, y es cierto, hermano, porque de nuevo, dice el hermano, él en su seminario estaba diciendo: cuando escuchamos esas cosas, pidan cualquier cosa en mi nombre y se las concederé. Y a veces los cristianos ya dicen: no me pasó nada. Y uno se siente decepcionado y deprimido, como, entonces esto no funciona. Y entonces, ¿verdad? Dice: aquí vienen los eruditos al rescate. Es que ustedes malentendieron al Señor. Lo que él quiso decir no era un cheque en blanco. Es lo que está peleando el hermano Miller, ¿no? O sea, realmente la oferta del Señor es muy extravagante. Ahora, el punto es entender. Y aquí de nuevo, y ahora aquí viene. ¿Y se acuerdan de ese asunto de Santiago? Sí. Ahora, nada más quiero recordarles, Santiago, este versículo que cita el hermano Miller viene en un contexto muy interesante. Dice, Santiago comienza diciendo esa porción en Santiago 4: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Esa idea pasiones habla de las cosas y placeres que nos gustan. La lucha de la guerra, de los problemas entre nosotros son las cosas que nos gustan.
Por ejemplo, a mí me gusta el café y a ti el té, a mí me gusta la soda y a ti te gusta este, entonces a veces, ay, ¿por qué siempre agarran café? ¿Por qué no pueden comprar té? ¿O por qué siempre compran coca? ¿Por qué no pueden comprar de sabor? Esas broncas se originan de qué? De que tenemos diferentes deseos y deleites. ¿Sí o no? Y luego dice codiciar, ¿verdad? Codiciar es matar y bendiga. Y luego dice Santiago, y aquí viene, es donde pone la oración. ¿Verdad? Codiciar, que decía, ay, se me fue. No tenéis porque no pedís. Y si, ¿verdad? Y si pedís y no recibís, es porque ¿qué? Pedís mal. Entonces, ahí viene un punto interesante a examinar. No tenemos, ¿porque qué? Porque no pedimos. Porque no pedimos. Y cuando pedimos mal. Entonces, ¿no? Digo, exactamente. Y entonces aquí es donde nos va a ayudar. ¿Ok? Ahora, noten aquí. Vamos a ver nada más rapidito el gráfico. Si no entiendo, lo estaba observando. ¿Verdad? Ok, mire, dice el hermano. En medio pone la gráfica, el pedir correctamente. ¿Ok? Del lado izquierdo dice el no pedir. Separado de Dios, Dios no hace nada. El antídoto, pedir audazmente. Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Pedís audazmente. Del otro lado, ¿pedir qué? Egoístamente. ¿Qué es el problema? Exigirle a Dios para que Dios ¿qué? Hace mi voluntad. El antídoto, rendirse totalmente. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. No la mía. ¿Ok? Ahora sí, hermano de Jesús, el hermano va a explicar el plan. La oración de Jesús en Getsemaní demuestra un equilibrio perfecto. Él evita el precipicio de no pedir, diciendo, Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Marcos 14:36. Los que se equivocan en el lado de no pedir claudican ante Dios antes de ser reales con Él. A veces tratamos tanto de ser buenos como perdón. A veces tratamos tanto de ser buenos que no somos reales. El resultado es el deidismo funcional, donde estamos separados de Dios. El verdadero usted no se encuentra con el verdadero Dios. Ok, pausa. ¿Ha experimentado eso? ¿Y usted está hablando? Sí. Usted sabe que no. Bendito Padre Celestial, que viene hablando y salió pecado. Te rogamos en esta bendita noche. Mira, usted sabe que no es esto. ¿Verdad? Ok, bien. Hermana, continúe. En la siguiente expresión, Jesús evita el precipicio de pedir egoístamente al rendirse completamente. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús es real en cuanto a sus sentimientos, pero ellos no lo controlan a Él, sino trata Él de controlar a Dios con ellos. Él no usa su capacidad de comunicarse con su Padre como un medio para hacer su propia voluntad. Se somete a la historia que su Padre está tejiendo en su vida. Hasta aquí, ya se me cerró. Ok, hermana, ¿quién continúa? Si usted trata de entender la oración de Jesús puramente a un nivel racional, parece loco. ¿Por qué le pediría Jesús a su Padre algo que él sabe que no haría? No obstante, la razón solamente es parte de quienes somos como portadores de la imagen de Dios. El deseo, los sentimientos y la pasión también son parte de lo que somos. Si recordamos que Jesús es una persona y no un robot, entonces tiene perfecto sentido. Una analogía podría ayudar. El 11 de septiembre, el calor intenso del fuego en el World Trade Center hizo posible que los que estaban atrapados en llamas descendieran, pero también hizo posible que permanecieran donde estaban. La gente respondió con su única alternativa, saltar a la muerte, y muchos lo hicieron tomados de la mano. ¿Cuál es el propósito de tomarse de la mano? Sabían que iban a morir.
ya sea que tomaran de la mano o no. No obstante, la vida es más que lógica. Como humanos reflejamos la complejidad de Dios. Parte de la belleza divina es que fuimos hechos para la comunidad. Así que cuando saltamos a la muerte nos tomamos de la mano con un amigo. Cuando Jesús le pide a su Padre que quites esta copa de sufrimiento de mí, sabe que la comunidad divina que comparte con su Padre se va a romper en una cruz. Al pedir y rendirse solamente por un momento, le toma la mano a su Padre. Sadrach, Mesach y Abednego están en una situación similar cuando enfrentan el calor de las llamas del horno. Responden a la orden de Nabucodonosor de inclinarse ante él con equilibrio idéntico al de Jesús. Le dicen al rey: el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Ellos evitan el precipicio de no pedir al declarar audazmente que Dios los rescataría. Luego en la siguiente expresión dicen: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses. En tanto que esto se oye como una contradicción, estos hombres piden audazmente y se rinden completamente. Evitan el deísmo funcional o la separación de Dios con su declaración valiente de liberación de Dios. Entonces evitan vivir egoístamente con su rendición completa a la historia en la que Dios los ha colocado. De regreso a Jesús. Ahora comprendemos una de las estructuras críticas de la oración, pero todavía nos quedamos con la promesa de Jesús: pidan lo que quieran. ¿Por qué no le dio él un equilibrio a esta declaración si eso es lo que quiso decir? Creo que la respuesta es que nosotros no somos equilibrados. Instintivamente confiamos en nosotros mismos o nos desesperamos de nosotros mismos. En ambos casos estamos paralizados, sin movernos hacia Dios. Como un padre cuyo niñito está a punto de desviarse, Jesús grita: mi Padre tiene un gran corazón. Él ama los detalles de tu vida. Dile lo que necesitas y Él te lo dará. Jesús quiere que nos conectemos con el corazón generoso de su Padre. Él quiere que perdamos toda confianza en nosotros mismos, porque separados de Jesús no podemos hacer nada. Quiere que tengamos una confianza completa en Él, porque los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Todas las enseñanzas de Jesús sobre la oración en los evangelios pueden resumirse en una palabra: pidan. Su preocupación más grande es que nuestro fracaso o renuencia a pedir nos mantenga distantes de Dios. No obstante, esa no es la única razón por la que nos dice que pidamos cualquier cosa. Dios quiere darnos buenos regalos, a Él le encanta dar. En la parábola de la viuda persistente, Jesús describe a un juez injusto que le muestra indiferencia a una viuda indefensa. Cuando ella sigue acosándolo, Él finalmente cede, no porque le interese en ella, sino porque le da un vistazo realista a su propio interés egoísta. Si Él no le resuelve el problema, ella hará que su vida sea desdichada. Si un juez injusto ayuda a una viuda, ¿no la ayudará a usted su Padre? En la parábola del amigo en la medianoche, el anfitrión golpea la puerta de su vecino a medianoche para pedirle prestadas 3 hogazas de pan porque un amigo ha llegado. El vecino le grita al anfitrión que deje de molestarlo porque ya está en cama. Finalmente se da cuenta de que si no puede dormir con el vecino golpeando la puerta, muy bien podría darle las 3 hogazas de pan solamente para que se calle. Al igual que el juez injusto, es posible que no sea generoso, pero no es tonto. ¿Por qué 3 hogazas? Una hogaza es para el amigo a la medianoche, una segunda hogaza es para sí mismo, para que su amigo no coma solo. Entonces, cuando su amigo termina de comer, el anfitrión le ofrecerá la tercera hogaza para demostrarle su generosidad. El anfitrión no quiere parecer tacaño. Su reputación y la reputación de la comunidad están en peligro. En resumen, la primera hogaza es para la necesidad física de su amigo, la segunda es para su necesidad relacional por la comunidad y la tercera es para su necesidad del corazón de ser amado. Tenemos un Dios de 3 hogazas, a Él le encanta dar. Orar en el nombre de Jesús. Ok, vamos a parar ahí.
Vamos a parar ahí. Ok, ahora, creo que es un buen punto para parar porque estos pasajes que está enseñando, ¿qué es el punto de estos pasajes? De la viuda y del amigo que está. Insistencia. Ahora, hermanos, Insistir. ahora, ¿eso caracteriza nuestras oraciones? No. O sea, Pues sí, sí caracteriza cuando Ahora sí, hay, para los asegúnes, sí, cuando es tanta la necesidad de y si nos ponemos como ok, esa viuda, sí, exactamente. claro Ahora, que sí. ahora, este es el punto. Hay cosas que sí nos mantienen así. Tocando al cielo, ¿verdad? Señor, ábrenos. Pero hay otras cosas como, y ese es el punto. A veces, de nuevo, somos selectivos. En esto sí tengo necesidad de ti porque esto no lo puedo controlar. Pero hay cosas que sí puedo controlar y no te ocupo. Y ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el problema. Que a veces, de nuevo, y no estoy diciendo que todas las oraciones necesitan la misma persistencia. El problema es a veces que no pedimos porque pensamos que tenemos control de cosas. Así es. ¿Sí o no? Pedimos que tenemos el control de cosas. Pedimos que pensamos, por ejemplo, hermanos, cuando usted mira su despensa y su despensa está llena, ¿usted ora por provisión? No. Cuando su tanque de gasolina está lleno, ¿usted ora por provisión? Señor, por favor, lléname el tanque. No. No, pues, o sea, lo tengo lleno. Señor, mi despensa está llena. Yo pienso orar y pedir poquito, pero dar muchas gracias por lo que quiero. Dar gracias. Ahora, y de nuevo, creo que, y es algo creo que también está diciendo el hermano Miller, o sea, hay que tener cuidado. De verdad, de nuevo, yo sé que no, de nuevo, quiero repetir, no estoy diciendo que todas las peticiones necesitan el nivel de persistencia. Pero hay que tener cuidado de que hay algunas que no estamos siendo persistentes o que no recordamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos en control. ¿Sí o no? Porque nos sentimos en control. Y hay que tener cuidado con eso. Necesitamos la ayuda del Señor, ¿verdad? Seamos capaces o no seamos capaces, tengamos o no tengamos, ¿verdad? Y eso es, hermanos, eso es una de las partes de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad, Señor? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y saber que Él está en control todo el tiempo. Exactamente, exactamente. Hermana. Fíjese, hermano, que yo tengo la costumbre de apuntar las peticiones, porque no me fío de mi mente. Entonces, si a mí una persona me dice, hermana, apóyeme en oración, y yo me voy cargada con esa petición, pero si yo no la apunto en mi librito, se me olvida. Entonces digo yo, todas estas peticiones son importantes y yo y tengo por día, las pongo por lunes, martes, miércoles, porque no, aparte sí es cierto, sinceramente no alcanza el tiempo, pero sí oro por todas las peticiones. Y yo le quería preguntar, ¿en todas las peticiones tenemos que decir que se haga su voluntad o vamos a estar confiando en que Dios va a contestar? Yo creo que el hermano nos está pidiendo un equilibrio, nos está diciendo, hay que pedir con la confianza del Señor, ¿verdad? O sea, te pedimos, por ejemplo, a veces con los médicos, Señor, sabemos que tú se lo puedes llevar o lo puedes dejar. Te pedimos que lo dejes, por favor, pero si te lo quieres llevar. O sea, pedimos, Señor, nuestra petición, nuestro deseo. Por ejemplo, ahora que Lucy estaba con su residencia, ¿no? Que no le llegaba y no le llegaba y duró casi 2 meses. Entonces yo siempre oraba y orábamos juntas, mi cuñada y yo orábamos juntas. Y entonces mi hermana siempre nos atacaba y me decía, ¿por qué oran así? Dijo, porque están orando mal, decía mi hermana, ¿no? Pero ¿por qué? Estamos confiando en que Dios va a contestar. Entonces, ¿para qué estamos orando? Le dije. Entonces ella se enojaba porque no, es que ustedes están orando mal. Y de nuevo, y eso es lo que dice el hermano, tenemos que mantener el asunto entre no caer en el ¿qué? Egoísmo. En el egoísmo de verdad, de donde tiene que ser así. Y pues entonces no voy a pedir. Pero a veces caemos en eso, quedamos, pues al final va a ser su voluntad, pues ¿para qué pido? O por ejemplo, decía
una parte que dudamos de nuestra fe, que por eso no nos cumple. Entonces yo creo que también es parte de decir, no pensar en que no nos están contestando por eso. Exactamente, y de nuevo, aquí viene algo muy crucial de la fe. La fe no tiene que ver con nosotros, tiene que ver dónde la ponemos. Por eso el Señor les dijo, si tuvieras fe con un granito de mostaza, porque la bronca no es la cantidad, sino dónde está tu fe. Hay una parte donde dice que si cuando estás pidiendo tienes que tener la convicción de que lo vas a recibir y tener esa confianza. Porque es como va a actuar. Porque si pides y dejas la petición, pues ay Señor, cuando tú quieras, pues, así decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero el haga tu voluntad, como dice, cuando tú quieras. Dice, lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente bien que estás trabajando en el ámbito de donde trabaja Dios. Lógicamente, cuando estás pidiendo, porque uno sabe cuando estamos pidiendo con el mismo, ¿no? Sí sabe, perdóname, porque no es una petición correcta. Pero cuando sabemos que, como dice aquí, estamos en el reino de Dios, tenemos que tener la convicción de que vamos a hacer. Amén, amén. Así Bueno, dice eso te vamos a decir, pero al final, sí es lo que dice. Ahora, Es que he visto yo, hay misioneros que Dios específicamente los manda al otro lado del mundo. De África los manda a México, o de México los manda a África, no importa, o de Estados Unidos a China, de China a Estados Unidos. Y hay quien logra fundar iglesias muy grandes y hay quien nada más llega a morir, pero hace la voluntad de Dios. Una vez hablaron de un misionero que lo mandan a Egipto, porque era muy rico, y que su mamá le dijo, si te vas, te desheredo. Pues lo siento, pero Dios me mandó para allá. Y nada más se fue a morir, o sea, se fue a morir. Pero gracias a su muerte se levantó muchísimo, o sea, entraron muchísimo. Entonces, es así. y bueno, y aquí es lo que dijo, hermanos, nadie puede explicar cómo funciona la oración. Lo único que puede explicar cómo funciona la oración es que Sí. Rodrigo. Hermano, entonces Dios que nos crea, o Jesús que nos crea, es una familia. Tener en cuenta lo que usted dijo, que a todo cuentas es Dios y es que nos sabe todo. ¿Qué nos quiere enseñar con eso? Entonces la oración en Getsemaní. Algunos piensan que la oración en Getsemaní cuando le dice que no pase esta copa, algunos piensan que Cristo le está pidiendo que no muera. No. ¿Verdad? Espérame, todavía no termino. Entonces, ahora, esa declaración tiene un problema teológico porque Jesús ya sabía, él anticipó su muerte. Probablemente, ¿verdad? Probablemente, y aquí, y nada más voy a decir probablemente, porque no sabemos todo el panorama. A lo mejor lo que Jesús le está pidiendo al Padre, Señor, mátame aquí, porque el punto era morir, en lugar de pasar todo el calvario y todos los sufrimientos. O sea, no necesariamente le está pidiendo, no quiero morir, probablemente le está pidiendo, Señor, que no tenga que pasar todo lo que pasé, porque acuérdense, lo están agarrando a las 12 de la noche y él está pasando toda la madrugada en juicios, lo están colgando a las 12 del mediodía para morir a las 3 de la tarde. Hermanos, y en medio de golpes que lo dejaron completamente desfigurado. Entonces, esa es la cosa, eso dice el hermano, eso nos muestra cuán real es Jesús. No es como el budista que está como que no siente, es alguien que siente, es alguien que ve, es alguien real, con una humanidad real, y que dice, que sí es cierto, usted ha visto esas películas que Cristo habla, camina lentamente, es como que, ¿qué pasó? No, el Señor, Marcos, a mí me encanta el Evangelio de Marcos porque el Señor se ve movido, no se ve lento, se ve movido. Entonces, de nuevo, a lo mejor posibilidad, no está diciendo que no quiere morir, lo que probablemente está diciendo, señores, mátame aquí. Y no dejes que pase yo todo ese sufrimiento. Pero, de aquí viene. Pero que sea. Además, es que es 100% Dios, o sea, No, pero vino como hombre humano como nosotros. Cuando él estaba orando, estaba con nosotros. Exactamente.
no estaba orando a su padre divino, porque él es como Dios. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor. Y también hablamos de que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansó y todo eso. Sabiendo todo lo que iba a sufrir, yo también le hubiera pedido, Señor, pues que se acabe el asunto y se acabe. Tenía que pasar por todo para que se cumpliera la No, porque además no sabemos qué relación tan fuerte tenían ellos. Sí. Porque él no oraba como sus discípulos ni como los demás, él oraba directamente al Padre. Ahora, o sea, hermanos, su Padre. hermanos, ya, voy a pausar en esto, hermanos. Meternos en el asunto de Jesús y con el Padre es meternos en cosas, hermanos. Sí. ¿Cómo hablan las personas de la Trinidad entre sí? Exactamente. Entonces, ¿Qué hay que nada más quedarnos con los puntos objetivos, ya las especulaciones. Y saber que podemos orar como Jesús, ¿no? Exactamente. Expresarle a Él Exactamente. lo es que en eso. verdad O sentimos. sea, y es eso, Rodrigo, o sea, Señor, ayúdame. O sea, ser puntuales y concretos, pero con el sentimiento de, o sea, él no está obligado al final, tú haces tu voluntad. Yo te digo lo que yo quiero y lo que necesitamos, y lo que nos gustaría de todo corazón, pero al final, lo que tú nos contestes y la manera en que tú nos contestes va a ser lo que correcto. Bueno. Pastor, bueno, me surge esta pregunta. Por ejemplo, hay veces en que oramos y pedimos, ¿no? Y a veces no es urgente y no persistimos, por así decirlo. Pero después vemos que era importante que nos faltó oración, pues, o nos faltaron ganas como para... ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo consecuencias, por así decirlo, de algo en general. Se me acaba de ir la otra idea. Pero a veces no es como que... se me fue la idea por meter la otra idea que tenía. Como que a veces somos demasiado necios o demasiado holgazanes al pedir, ¿no? Como que nos vale si me contesta o no, pero lo voy a pedir. No sé, ¿cómo se le llamaría eso? Era otra también mi... Creo que el hermano utiliza la palabra cínico para decir eso, es como, él dice, pues, chicle y pega. O como decir, pues que ay, no puede ser. Que, por ejemplo, que no oramos cuando tenemos la despensa llena, porque ahí está lleno, pues, o sea, nos confiamos de que está controlado ese aspecto, y decimos, bueno, sí, Señor, provéeme, pero me enfoco en otras oraciones que son para nosotros más importantes. Exactamente. Sí. Bueno, buenas observaciones, pero ya necesitamos. Así que bien, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias por, ¿verdad?, ayudarnos a orar específicamente y puntualmente. Y no tener miedo a expresar nuestros deseos reales, porque somos humanos, muy humanos, Señor.